Se levantará una nueva Paz y misericordia, mis queridos hermanos. generación Hoy de me presento, mis hermanos. Mi nombre gigantes es Sergio de Navarro. Tengo 3 hijas y hoy vamos a hablar de la Buscaremos vida de otro gran rescatar santo, mis hermanos. Hoy nos toca hablar, compartir enlistaremos con ustedes de la vida de informaremos. San Isidro Labrador, mis hermanos. Bueno, pues primero que nada, esta es otra fuente de inspiración para saber, mis hermanos, que podemos llegar a la santidad, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a conocer quién era San Isidro Labrador. ¿Quién es San Isidro Labrador, mis hermanos? Él nació en Madrid en el año de 1082 y murió el 30 de noviembre de 1172. Los papás de San Isidro eran Pedro e Inés. Ellos eran también campesinos, mis hermanos. Entonces, ellos eran muy piadosos y lo enseñaron a no pecar, a tener un gran amor a Dios y al prójimo, mis hermanos. Fíjense aquí, ya empieza a resonar esos pequeños detalles, mis hermanos, que tenemos que poner atención en la importancia de lo que tenemos que ser los papás para los hijos. Ellos le enseñaron el gran amor a Dios y al prójimo, mis hermanos. No perdamos de vista esos pequeños detalles que después nos van a ir reflejando el por qué es tan importante, mis hermanos. También le inculcaron un gran amor a la Santa Misa y a la Sagrada Eucaristía. Después, ya hicieron aquí su trabajo los papás de San Isidro y después viene un acontecimiento muy fuerte en la vida de San Isidro. Queda huérfano a los 10 años de edad. Él desde muy pequeño empezó a vivir la vida solo y pues fue muy difícil, me imagino, para él, ¿verdad? Pero no por eso él dejó esos cimientos que ya le habían inculcado a sus papás, ya los tenía en su corazón, ya estaban empezando a germinar ahí, aunque no se vieran todavía los frutos, ya ahí estaba la semilla sembrada, mis hermanos. Entonces empezó su vida, empezó a trabajar, después pasaron los años y conoció en ese momento una muchacha que se llama María Toribia. Se llamó María Toribia, mis hermanos, que después fue conocida como Santa María de la Cabeza. Se hizo esposa de San Isidro Labrador, mis hermanos. Entonces, aquí tenemos otro dato bien importante, que esta mujer era piadosa, igual que San Isidro, y juntos empezaron a tener una vida llena de amor a Dios. De este amor nació un hijo, tuvieron un hijo que se llamaba Ilán. Eh, este amor tuvo ese fruto que después también es bien importante, pues este pequeño en la vida de ellos dos, ¿verdad? Entonces ya conocemos un poquito de quién es San Isidro Labrador, quién, su vida, de dónde nació, quién eran sus papás, y ahora vamos a conocer el por qué llegó a la santidad, por qué llegó a ser santo. Quiero irles anticipando un poquito del por qué este día mi Señor eligió este día, este gran santo para que hablemos de él y del por qué me identifico yo tanto con él. Primero, como ya les había dicho, él amó a Dios. Amó a Dios primero antes que a nada, mis hermanos. Narra un libro que estuve leyendo, mis hermanos, y me estuve documentando obviamente en la vida de San Isidro, que él antes de ir a trabajar siempre asistía a la Eucaristía. Siempre él iba a misa, escuchaba la palabra de Dios, se alimentaba de la palabra de Dios antes que todo, mis hermanos. Entonces, ahí empiezan los ataques del enemigo, que Dios lo reprenda. Empiezan ya los ataques a través de sus compañeros de trabajo. Sus compañeros lo acusaron con su jefe de abandonar el trabajo y el jefe fue a ver si esto que los compañeros le decían era verdad. Cuando fue el jefe a ver lo que sus compañeros lo acusaban, se dio cuenta que esto era verdad, mis hermanos. Pero se dio cuenta que los güeyes estaban trabajando como si estuviera ahí San Isidro, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucedió aquí, mis hermanos? Este es el primer gran milagro en la vida de San Isidro. Dios le mandaba ángeles para que ellos trabajaran la tierra
que le correspondía trabajar a San Isidro mientras él estaba honrando, estaba glorificando a Dios a través de la Eucaristía, mis hermanos. Entonces, fíjense la gran importancia de saber que el glorificar y honrar a Dios siempre, siempre, mis hermanos, va a dar frutos. Siempre Dios, nuestro amado Dios, te va a respaldar en las promesas que Él nos ha hecho, mis hermanos. Entonces, pues, esto sucedió con estos compañeros que tenían ahí ya las envidias, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo, pues, pequeños detalles de este gran santo, cómo él iba, pues, manejando la situación y pues no perdía el objetivo, que era seguir glorificando a Dios. Otro punto bien importante, mis hermanos, es que él repartía sus ganancias en 3 partes, mis hermanos. La primera parte la donaba a la iglesia. La segunda parte la repartía entre los pobres. Y la tercera parte, mis hermanos, la dejaba para él, para su esposa y para su hijo. Nunca tenemos que olvidarnos de nuestra familia, ¿verdad? Que es nuestro primer apostolado. Para todos los hermanos que estamos casados, mis hermanos, ese es nuestro primer apostolado. Otro punto bien importante que llevó a la santidad a San Isidro, que ¿cuáles eran los domingos de San Isidro? ¿Qué hacía San Isidro el Labrador los domingos, mis hermanos? Lo primero que hacía era levantarse temprano, ir a la iglesia, orar un poco, dedicarle un tiempo a Dios, escuchar la Santa Eucaristía, mis hermanos, también. Ese era lo primerito que hacía San Isidro el Labrador. Era lo que lo caracterizaba. Entonces, 2, visitaba a pobres y enfermos. Esto le estoy hablando de lo que él hacía el domingo. Dedicaba un tiempo, el domingo, el día del Señor, también visitaba a los pobres y a los enfermos, mis hermanos. Y lo tercero que hacía ya por la tarde, salía con su esposa y con su hijo, dedicándole también un tiempo a su familia. Eso es lo que cristianamente, mis hermanos, los hombres que estamos casados, debemos hacer, ¿verdad? A lo mejor nos cuesta un área de nuestra vida, pues estamos en proceso de tratar de vivir en santidad. Es normal, pero tenemos que llegar a esas instancias de nuestra vida para llegar a ser santos. Ahí ocurre otro gran milagro en la vida de San Isidro. Decía en el libro que estuve leyendo que estaban ellos paseando como familia y su hijo lo descuidan unos instantes, su hijo cae a un pozo. Entonces corren a ver al niño. Pues obviamente la mamá, imagínense la mamá desesperada, ¿verdad? Isidro, gritándole, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Entonces Isidro, desesperado, él sabía que humanamente no iba a poder hacer nada. Era un pozo muy hondo, no podía rescatarlo, mis hermanos. Desesperado viendo a su hijo y por otro lado viendo a su esposa suplicándole que rescatara a su hijo, San Isidro levanta su mirada al cielo, mis hermanos, clama a Dios, se postra de rodillas y se pone a orar. Su esposa, viendo el amor que tenía San Isidro a Dios, hace lo mismo, mis hermanos. Se pone de rodillas, juntos claman a Dios. Que es donde viene el gran milagro, mis hermanos. Narra el libro que el agua de ese pozo empieza a subir hasta el grado de llegar el niño arriba y poder salir el niño por sus propios medios. Sale del pozo y San Isidro lo que hace con su esposa es glorificar a Dios, seguir glorificando, dándole gracias sabiendo que ellos no pueden hacer nada. Pero para lo que nosotros es imposible, mis hermanos, para Dios es posible. Y entonces sigue pasando el tiempo, San Isidro entra a otro trabajo, mis hermanos, igual, las envidias llegan otra vez. ¿Qué pasa? Ahora acusan otra vez a Isidro de no llegar, es igual, llegar tarde a su trabajo. Llegar tarde y entonces lo acusan los compañeros. El jefe lo que hace de estas tierras es dividir. ¿Sabes qué? A ti te va a tocar esta área de la tierra, a ti esta área. Y para sorpresa de todos mis hermanos,
la tierra que trabajó San Isidro producía el doble que la tierra de sus compañeros. Solamente producía una parte y la tierra de San Isidro, donde trabajaba él, producía el doble, mis hermanos. Entonces, no tenemos que perder el enfoque, mis hermanos, y Dios siempre, mis hermanos, siempre nos va a respaldar, porque tenemos un Dios amoroso y que es fiel. Entonces, fíjense cómo es astuto el enemigo, ¿verdad? Que Dios lo reprenda. Ya lo atacó en un trabajo, luego en otro, y luego en otro. Inclusive lo acusaron de ratero a San Isidro. Pero después dijo, pues no puedo con él, no lo puedo tumbar. Entonces ahora voy a calumniar a su esposa. Unas personas que empezaron a calumniar a su esposa decían que ella le era infiel a San Isidro. Que se veía con unos pastores que iban pasando por el río y la esposa, como diario iba ahí, pues que ahí los veía y que le era infiel a San Isidro. Entonces le estuvieron insistiendo a San Isidro, él no creía, pero un día dijo, voy a ir a ver qué es lo que hace mi esposa ahí, porque él sabía que iba su esposa al río, pero nunca sabía a qué iba. Entonces él se da la tarea un día de ir y ve, cuando llega su sorpresa, es que la esposa estaba de rodillas orando. Aquí es un poquito de imaginación. Yo oraba muchas oraciones a Dios, glorificando a Dios, pero también quiero pensar que pedía por él. Porque para San Isidro, mis hermanos, que él estuviera firme en su fe, firme en glorificar a Dios, era porque tenía también una esposa orando, una esposa que oraba por él. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, las que tienen a su esposo, aquí tenemos una gran enseñanza, que las mujeres siempre tienen que estar orando por nosotros los maridos, porque la tentación para nosotros también es fuerte. Tenemos nuestras debilidades y también siempre pues tiene que ser la mujer esa ayuda idónea que Dios ha encomendado para nosotros. El otro acontecimiento bien importante, mis hermanos, es que San Isidro muere en gracia. Imagínate, mi hermano, que San Isidro hubiera luchado toda su vida, pero que en el último instante hubiera caído en una tentación grave, en un pecado fuerte, hubiera dejado de glorificar a Dios. Entonces, gracias a Dios y para él, murió en gracia, mis hermanos. Él presentía su muerte, se va y se confiesa, comulga y muere. Murió en gracia. Entonces, mis hermanos, yo quiero resumir, ya conocemos la vida un poquito de San Isidro. Entonces, aquí la importancia, mis hermanos, es un poquito que te vengamos a contar de la vida de estos santos, de estos grandes santos que nos inspiran a nosotros para seguir luchando, vivir y dominarnos día con día, mis hermanos. Pero lo verdaderamente importante y el fruto más grande para Dios es que tú, mi hermano, que me estás viendo en este momento, que te intereses por la vida de santidad. Que esto sea como un dulcecito que te endulza un rato la vida, pero que tú te vayas y que empieces a investigar por tus propios medios la vida de los santos. No para glorificar a los santos, mis hermanos, al ejemplo de ellos, llegar a Cristo, llegar a Dios, mis hermanos. Es el objetivo de estos videos. Que tú te intereses más en la vida de santidad y que veas que la vida de santidad, la santidad está enfrente de ti, mis hermanos. Lo que hizo San Isidro Labrador, mis hermanos, lo que impactó en mi vida, es que lo que él hacía en su vida ordinaria, él hacía su vida extraordinaria. Lo ordinario lo hacía extraordinario. Lo primerito es el amor a Dios. Gran amor a Dios, mis hermanos. Lo primero para él su primer pensamiento era para Dios. Su oración, su Eucaristía. Él honraba a Dios con su vida en ese momento. Amar a su esposa, mis hermanos. Los que estamos casados, mis hermanos, debemos amar a nuestra esposa como él amó a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, mis hermanos. Tenemos esa enseñanza. Amar a nuestros hijos como Dios, como a Dios le agrada que amemos a nuestros hijos, como Él los ama, como Él los ama. Así, mis hermanos, como Dios ama a nuestros hijos, así también tenemos que amarlos nosotros a ellos. Y el punto más importante, mis hermanos, San Isidro
era un hombre como tú y como yo. San Isidro estuvo casado. San Isidro tuvo hijo, como tú, como yo, a lo mejor mis hermanos. Y San Isidro también tuvo un trabajo, como tú, mi hermano, que me estás viendo, y como yo. Tenemos que glorificar a Dios a través de nuestro trabajo, mis hermanos. Ser fiel en el trabajo a Dios. Tenemos que arriesgarnos a vivir esa vida de santidad, mis hermanos. Un poquito de enseñanza que te haya quedado en este momento de lo que San Isidro hizo en su vida, en el trabajo, en el campo, llevarlo a cabo en nuestra vida, mis hermanos. Él no se fijaba en los ataques de los enemigos. Él siempre estuvo en la mirada puesta a Dios. Tenemos la santidad, mis hermanos, en nuestros ojos. Si tú te fijas, él no hizo grandes prodigios, no hizo grandes así hazañas. Lo que él hacía era que lo que tenía como una vida ordinaria la hacía extraordinaria, mi hermano. En el trabajo, mis hermanos, podemos glorificar a Dios llegando temprano, mis hermanos, agarrando nuestra hora de comida, nada más nuestra horita, no llevándonos nada al trabajo, no robar, porque a veces se nos hace bien fácil decir, me llevo esto del trabajo, el cabo a mi patrón le sobra. Mis hermanos, acuérdate que la palabra de Dios nos dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho también. Entonces, glorifiquemos, honremos a Dios en nuestro trabajo, mis hermanos. Entonces, hermano, pues esperemos que este video te haya quedado esta enseñanza de este gran santo, que es una vida ordinaria como la que tenemos nosotros, solamente tratar de glorificar a Dios cada día con nuestras obras. Bueno, pues mis hermanos, de mi parte es todo. Solamente desearles lo mejor. Pues ánimo, mis hermanos. El cielo nos espera. Paz y misericordia. Despertaba un gigante.